Muy buen día para todos. Muy bien, buen día. Saben que en la casa de mi abuelo materno, a ese lugar donde se ponían todas las cosas, se llamaban cachivachero. Ustedes no van a poder creer, o sea, ahí atrás, no sé cómo, hay 2 patas de rana de buzo. O sea, no sé cómo llegó eso ahí, supongo que habrá sido para una venta de esas ferias que hacemos siempre en la iglesia, pero evidentemente nadie hace buceo en la zona. Así que si alguien las quiere, le vamos a hacer un buen descuento. Bueno, hermanos, espero que estén bien. La verdad que es hermoso, un día soleado. Vamos a practicar y ejercer la democracia, así que prometo ser breve. Y saben que el domingo pasado Carlos contó una anécdota que me llamó mucho la atención de un pastor que se paró el domingo, dio un sermón, al otro domingo repitió el mismo sermón. Entonces la gente ya empezó a decir, ¿qué onda esto? Al otro de nuevo, le dijeron, me parece que está medio. Y ya el cuarto dijeron, che, ¿qué pasa? Y él les dijo, hasta que no lo pongamos en práctica, no lo vivamos, no vamos a avanzar. Cambiamos de micrófono. Y fue muy raro porque el pasaje que eligió Guille para compartir en la Santa Cena fue Juan 13, que era justamente el pasaje que yo había elegido y estaba estudiando para el día de hoy. Entonces dije, bueno, quizá lo cambio. Después vino esa anécdota o ilustración y dije, bueno, quizá Dios tiene algo especial en Juan 13. Lo que me tomó más sorpresa fue que ayer en el culto de jóvenes mayores el pasaje que se utilizó fue Juan 13. O sea que hay personas aquí que en 7 días van a recibir un estudio de Juan 13 3 veces. Dice el dicho, la tercera es la vencida. Esperemos que así sea. Dios tiene algo para vos y para mí especial esta mañana. Así que te invito a abrir tu Biblia en Juan capítulo 13 y vamos a estudiar este pasaje en el que Jesús lava los pies a sus discípulos. Juan capítulo 13. ¿Estamos listos? Vamos a leer todo de corrido y después vamos a ir estudiando de a versículos, ¿sí? Vamos. Dice, versículo 1, vamos a leer del 1 al 17. Así que tenés que estar bien atento, seguí ahí con la mirada a la lectura, que no se disperse tu mente. Juan 13, 1 al 17. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un ledrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Versículo 10. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía que le iba a entregar. Por eso dijo, no estáis limpios todos. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto y volvió a la mesa y le dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy.
Pues si yo, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Oramos. Padre Santo, Dios, queremos recibir tu palabra, Señor, que tu Espíritu Santo obre con poder en esta mañana. Habla a nuestros corazones, Señor, y ayúdanos a seguir este ejemplo y estilo de vida de tu Hijo Jesús. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, como les dije, vamos a ir estudiando de versículos, así que no cierres tu Biblia, no salgas de la aplicación del celular y vamos a leer el versículo 1, que dice: antes de la celebración de la Pascua, Jesús sabía que había llegado su momento para dejar este mundo y regresar a su Padre. Fíjense lo que dice: antes de la celebración de la Pascua, Jesús ya sabía lo que venía. Venía la cruz, venía el Calvario. Dice que había amado a sus discípulos durante el ministerio que realizó en la tierra y ahora los amó hasta el final. ¿Sabes que la vida de Jesús en la tierra se caracterizó por el amor y se caracterizó por el servicio? Todo el tiempo Él estaba amando y sirviendo a las personas. Y sabes que antes de ir a la cruz, en lugar de decir, poner su bienestar y decir: es mi última cena, hoy quiero disfrutar, hoy quiero que me sirvan, Él no. Él dijo: es una oportunidad más para mostrar mi amor. Y en esa última cena Él mostró el amor y fue y sirvió una vez más, incluso sabiendo lo que tenía por delante. Y Él dice el versículo: los amó hasta el final, los amó hasta el final. ¿Y sabés qué es eso? Que los amó sin cesar, con todo el extremo de su corazón. Y Jesús manifestó este amor cuando lavó los pies de sus discípulos. ¿Sabés? Quiero decirte esta mañana que Jesús te ama. Jesús te ama. Vivís, apropiate de ese amor, viví de esa forma, sabiendo que Jesús te ama. Quizás cargas con frustraciones, con tristeza, con angustias. Quiero decirte que Jesús te ama. Jesús te ama y Él lo mostró, Él lo demostró. Y este es un claro ejemplo, cómo lavó los pies de sus discípulos. Ahora, es notorio que recientemente los discípulos habían murmurado, habían hablado mal, porque una mujer había decidido lavar los pies de Jesús. Eso había pasado recientemente. Dice Juan 12:3, se los leo yo. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús. Mateo 26:7-8 dice: al ver esto, los discípulos se enojaron, diciendo: ¿para qué este desperdicio? O sea, qué paradoja. Hace muy poco Jesús los escuchó murmurar porque una mujer decidió servirlo a Él. Y Él, en respuesta a eso, le lava los pies a sus discípulos. Qué lección enorme. Qué lección tan grande que Jesús haya decidido lavar los pies sucios de una persona que lo estaba por entregar. Y no solo eso, sino que en los 3 años de servicio y ministerio estuvo con ellos, y particularmente con Judas, sabiendo lo que iba a pasar. Él lavó los pies de Pedro, sabiendo que en breve lo iba a negar 3 veces. ¿Sabes? El servicio está caracterizado por el amor sin condición. Hoy estamos estudiando servidos los unos a los otros. ¿Sabes que para servirnos unos a otros se requiere un amor sin condición? Y ese amor Jesús lo demostró de forma práctica, Jesús lo demostró de forma viva. Dice el versículo 2, siempre tenés tu Biblia ahí en Juan 13. Era la hora de cenar y el diablo ya había incitado a Judas, hijo de Simón Iscariote,
para que traicionara a Jesús. Jesús sabía que el momento se aproximaba y en ese momento decidió hacer este acto de servicio. El servicio requiere amor sin condición. Requiere amor sin condición. ¿Sabes? A veces servimos a las personas y nos devuelven algo que no esperábamos. Y así le pasó a Jesús. Sin embargo, Él decidió amar y servir sin condición. Vamos a continuar aprendiendo de este modelo de vida, de este modelo de servicio que Jesús nos enseñó al lavar los pies de sus discípulos. En tu Biblia, en el versículo 3 al 5, dice así: sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con la que se estaba ceñido. Fíjense el versículo 3, dice, el Padre le había dado todas las cosas en las manos. O sea, Jesús tenía autoridad sobre todas las cosas, Jesús es heredero de todo. El versículo también dice, y que había salido de Dios. Él estaba en el principio, porque Él es el Hijo de Dios. Juan 1:1 dice que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era el principio con Dios. Jesús había estado desde el principio. Y no solo eso, sino que a Dios iba. O sea que Jesús, sabiendo que el Padre le había dado todas las cosas, sabiendo que había salido de Dios, estaba desde el principio, sabiendo que a Dios iba, se levantó. ¿Y a qué se pudo levantar? ¿A que le rindieran honor? ¿A que se inclinen ante Él? No. Jesús se levantó a servir. Jesús se levantó a servir. Sabiendo de su alto rango, Él decidió hacer un servicio que hacían los esclavos. Isaías 55:8 dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Jesús piensa de forma distinta a nosotros. Y este es un claro ejemplo. Yo no sé en qué momento muchas veces los cristianos creamos rangos, creamos jerarquías. Dios nos da autoridad, pero nos da autoridad para servir. Nos da autoridad para que nos lavemos los pies los unos a los otros. Y en el ejemplo de Jesús, en este estilo de vida y servicio, podemos ver que el servicio, el buen servicio, el servicio que agrada a Dios, requiere humildad. Vemos un claro ejemplo de humildad. Siendo tan grande y soberano, Jesús fue tan y es tan humilde. Dice que Juan el Bautista se sentía incompetente de hasta sacarle las sandalias al Señor Jesús. Y el mismo Señor Jesús decidió lavar los pies de sus discípulos. Y estos pies venían de caminar en la calle, llenos de tierra, llenos de mugre. Y no solo eso, que eran 24 pieses. 24. O sea, un ejemplo tan grande, asombroso de humildad. Mateo 11:29, Jesús dijo, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Jesús, qué gran ejemplo nos da de humildad. El servicio requiere amor incondicional, el servicio requiere humildad. Esta mañana vamos a seguir estudiando y te animo acá a frenar un poco, a hacer una pausa, pensar en tu vida de servicio, ya sea en tu hogar, ya sea en el ministerio, ya sea en el trabajo. Hoy quiero desafiarte a pensar dos cosas. En primer lugar, si estás sirviendo, si estás teniendo algún ministerio, no necesariamente bajo un título de un programa, quiero que hoy podamos meditar cómo lo estoy haciendo.
y compararlo con este modelo que hizo Jesús. Y por otro lado, si te das cuenta que estás un poco inactivo, que estás un poco apagado, quizá este modelo de Jesús te desafía a pararte, a levantarte y empezar a movilizarte y a servir. Levantarte y lavar los pies como Jesús hizo. Jesús, un modelo de servicio de amor incondicional y de humildad. Vamos a leer el versículo 6 ahora. Ahora llama la atención que Jesús no lavó los pies de sus discípulos antes de la cena ni después de la cena, porque dice que se levantó de la cena, o sea, durante la cena, y después dice, y se puso de nuevo a la mesa. O sea, requiere de un corazón muy servicial, servir durante la comida y sobre todo hacer una labor como esta, ¿no? Y esto me hace pensar en las mesas familiares en donde siempre está la madre, la abuela, la esposa, que va a la cocina, viene, trae, mira si están todos comiendo, miran qué falta, están sirviendo y estamos los otros ahí sentados sin hacer nada, simplemente enfocados en disfrutar nuestro plato. Pero Jesús no era así. Jesús decidió en su última cena levantarse y durante la cena servir. Y el versículo 6 dice, entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? O sea, es muy probable que primero se haya acercado a Pedro, porque esto explica por qué lo tomó por sorpresa, ¿no? Ahora, ¿tú me lavas los pies? Y acá le dice, vos que sos el Hijo de Dios, heredero de todas las cosas, que con esas manos curaste a leprosos, diste vista a ciegos, resucitaste muertos, a mí que soy un pecador, que no soy nadie, ¿tú me lavas los pies a mí? Versículo 7 dice, respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Aquí vemos que Jesús le pidió a Pedro una obediencia sin entender, una obediencia sin condiciones. Él le dijo, lo entenderás después. ¿Y cuántas enseñanzas vivieron así los discípulos, no? ¿Cuántas cosas que luego del ascenso de Cristo al cielo, luego de recibir el Espíritu Santo, comenzaron a entender tantas enseñanzas como esta que les dejó? Entonces le dijo, Pedro, obedece, después lo vas a entender. Quizá hoy Dios te dice, obedéceme, después lo vas a entender. ¿Cuántas circunstancias en nuestra vida, cuántas situaciones que parecían adversas, eran en realidad lo mejor para nuestra vida, eran lo más próspero para nuestra alma? ¿Cuántas veces Dios nos llama a obedecer sin entender? Entonces Jesús le hace este pedido a Pedro y Pedro, sin embargo, dice, no me lavarás los pies jamás. O sea, Pedro mostró una sincera humildad hacia su maestro, hacia Jesús, aunque también había una clara oposición por obedecer y hacer la voluntad del Señor. Porque él no solo le dijo de ninguna manera, se dijo de ninguna manera, y Jesús le dijo, obedéceme, después lo vas a entender. Él dijo, no, después no, jamás. O sea, ni ahora ni después, nunca. Entonces, bueno, ahí vemos a un Pedro bastante impulsivo, ¿no? Ahora vemos que Jesús con amor le dice, si no te lavares, no tendrás parte conmigo. Si no te lavares, no tendrás parte conmigo. Porque quien se niega a obedecer a Jesús, quien se niega a entregarle su vida, nunca va a poder tener la vida eterna. Versículo 9, léelo ahí en tu Biblia. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. O sea, vemos qué rápido Pedro cambió su forma de pensar. Y esto nos debe llevar a reflexionar que muchas veces de forma ágil, de forma rápida, nos precipitamos a crear
posturas radicales sobre un pensamiento o una opinión sobre otra persona. Entonces, como fuimos tan radicales como Pedro, la única forma en la que vamos a poder sostener eso va a ser a costo de terquedad o fanatismo. Aunque también de Pedro podemos aprender que las personas honestas, cuando cometen un error, no tardan en retractarse. Ahora, Jesús no solo lavó los pies de sus discípulos en un acto de amor y de humildad, sino que también fue paciente. Porque le dijo a Pedro, te voy a lavar los pies, y dijo, no, Señor. Y le explicó, y de nuevo que no, y de nuevo otra explicación. Vemos un servicio con paciencia. Y es que servirnos unos a otros requiere paciencia, porque somos las personas muchas veces complicadas, somos las personas muchas veces ingratas, y muchas veces el servicio no vuelve como esperaríamos, ¿no? Sin embargo, Jesús vemos que Él tuvo tanta paciencia con sus discípulos durante todo su servicio, durante esos 3 años. Paciencia. Servirnos los unos a los otros requiere paciencia. ¿Cómo está nuestra paciencia? ¿Cómo está nuestra paciencia con los hermanos durante el servicio? Vamos a continuar. Versículo 10. ¿Vieron rápido? Ya estamos en el 10, son 17. ¿Cuántas lecciones aprendimos y Jesús nos enseñó hasta ahora? Dice versículo 10. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Aquí Jesús toma esta oportunidad de servir para predicar el Evangelio. ¿Sabes que el servicio es una oportunidad de predicar el Evangelio? ¿Cuántas personas vieron a Jesús en un servicio? ¿Cuántas personas vieron a Jesús en tu servicio? En ir a visitar a una persona, en entregarle comida, en darle una ofrenda, en darle interés, en invitarlo a comer. El servicio es una muestra del Evangelio, es una oportunidad para anunciar el Evangelio. Y Jesús le dijo, el que no está lavado, esto quiere decir el que no es justificado, el que no recibió la salvación. El que no recibió la salvación necesita ser lavado entero. Ahora dice, el que sí recibió, el que fue lavado, necesita solamente lavarse los pies. Y esto es la santificación. Es la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, en la que va formando el carácter de Cristo en nosotros, nos va haciendo mansos, nos va haciendo humildes, serviciales. Ahora dice que todos tenían la salvación, todos habían sido salvos, excepto uno, que necesitaba lavarse entero, y ese era Judas. Porque el versículo 11 dice, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo, no estáis limpios todos. Jesús advierte a sus discípulos que no todos están limpios. Y en Mateo, versículo 26-22, que es un relato de la misma historia, dice, y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle, ¿soy yo, Señor? ¿Soy yo? Los 12 se preguntaban, ¿soy yo? Jesús, Dios hoy te pregunta, ¿fuiste lavado? ¿Recibiste la salvación? ¿Fuiste justificado por Cristo? ¿Tenés seguridad eterna? Salmo 51:2 dice, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Esta mañana puede ser una mañana de salvación si vos le decís a Jesús, me arrepiento, quiero que me laves de mi pecado, creo en ti. No dejes pasar esta mañana. Judas dejó pasar esa oportunidad. No la dejes pasar hoy. Vemos que el servicio es una oportunidad para mostrar el Evangelio. En el servicio podemos mostrar el Evangelio, podemos mostrar a Jesús. ¿Cuántas lecciones repasamos? El servicio es una muestra de amor incondicional,
que requiere paciencia, requiere humildad, y el servicio mostramos el Evangelio, es una oportunidad de mostrar el Evangelio. Versículo 12, vamos a ver últimas 2 lecciones que rescatamos de esta enseñanza, de este modelo de vida. Versículo 12 dice: así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Jesús era un gran maestro y él hace esta pregunta de forma intencional. En primer lugar, para que se den cuenta que no sabían lo que había hecho, no entendían lo que había hecho. Y segundo lugar, para despertar intriga, para que digan: no sabemos por qué lo hiciste. Versículo 13 dice: vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Vosotros también debéis serviros los unos a los otros. Vosotros me llamáis maestro, sí. Jesús es nuestro instructor. Jesús es nuestro profesor. Dice, y Señor, porque Jesús es nuestro amo, es nuestro gobernador. Y así como Él hizo, nosotros debemos hacer. ¿Sabes que el servicio es algo recíproco? Es algo que va y viene. Yo sirvo a un hermano y un hermano me sirve a mí. Es algo que hay ida y vuelta. Versículo 15, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Jesús, el amo y maestro, nos enseña de la mejor manera, que es con el ejemplo. Porque el servicio se enseña con el ejemplo. Y Él no estaba haciendo de repente este acto de servicio. Él había servido toda su vida y había amado toda su vida. Y Él nos deja este ejemplo y hoy nos dice, como yo los serví, nos tenemos que servir los unos a los otros. Versículo 16, y aquí viene una lección muy importante. Dice, de cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Mateo 10:24 dice, el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Porque en el servicio no hay dominio sobre el otro, no hay superior, no hay más importante. En el servicio hay igualdad, porque en el servicio es un ida y vuelta, servíos unos a otros. No dijo Pedro, que va a ser el líder de la iglesia, ustedes lávenle los pies a Pedro. No, unos a otros. El mismo Jesús, Rey de reyes, Señor de señores, lavó los pies de sus discípulos. En el servicio, ¿saben qué hay? En el servicio hay igualdad, porque delante de Dios somos todos iguales, todos pecadores. Y si recibiste la salvación, pecadores que por gracia hemos sido salvos. Y esta salvación no debe llevarnos a inflar el pecho y a decir, mirá. No, todo lo contrario, nos debe llevar a arrastrarnos al piso, humillarnos y por gracia poder servir. Filipenses 2:6-9, te lo leo, presta atención. Dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Gracias, Jesús, por ese ejemplo tan grande. El servicio hay igualdad. Hermanos, en el servicio no hay dominio, no hay control sobre otro, no hay superior ni más importante. En el servicio hay igualdad, hay cooperación, hay hermandad. Esa es la esencia del Evangelio, ese es Jesús. Vamos a cerrar con el último versículo, pero antes te animo a meditar, a pensar. El servicio se caracteriza por un amor sin condición. Vemos el servicio que en un acto de humildad. Vemos un servicio paciente ahí con Pedro, que sí, que no. Jesús tenía paciencia.
El servicio es una oportunidad para anunciar el Evangelio y el servicio manifiesta la igualdad, todos iguales delante de Dios, sirviéndonos unos a otros. Y ahora el último punto, último versículo, hermoso, porque servir no solamente es un privilegio, sino que también dice que si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Bienaventurados. Ahora la sociedad dice que bienaventurado, dichoso, va a ser aquel que alcanza puestos importantes, aquel que domina o ejerce dominio sobre las personas. Sin embargo, Jesús dice no. Bienaventurado, dichoso, el que lava los pies, el que sirve. Santiago 4:17 dice, y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Una oportunidad de servicio puede transformarse en hacerlo y recibir bendición, o dejarlo pasar, perder la oportunidad y pecar. Porque si sabemos hacer lo bueno y no lo hacemos, estamos pecando, ¿no? Así que hoy me desafío, quiero abrir mi casa, quiero recibir gente, quiero ofrendar, quiero compartir con el que lo necesita, quiero servir en la iglesia, quiero servir en la comunidad. Tenemos solamente una vida, hermanos, en la tierra, no la podemos dejar pasar. ¿Cuántas oportunidades dejé pasar y no las aproveché para servir? ¿Cuántas personas recibieron la salvación por un acto de servicio? ¿Cuántos fueron bendecidos por un acto de servicio? Es hora de levantarnos. Colosenses 3:23-24 dice, trabajen de buena gana en todo lo que hagan. De buena gana en todo lo que hagan, como si fuera para el Señor y no para la gente. Recuerden que el Señor los recompensará con una herencia y que el amo a quien sirven es Cristo. Cristo nuestro amo, que nos va a dar una recompensa si le servimos de corazón. Gálatas 6:9-10 dice, así que no nos cansemos de hacer el bien. No te canses, no te rindas, ten paciencia. A su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones si no nos damos por vencidos. Por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos el bien a todos, en especial a los de la familia de la fe. Cerrá tus ojos, vamos a orar. Te desafío ahora a tener un tiempo de oración a solas con Dios. Te desafío a pensar en este modelo tan hermoso, en este estilo de vida tan hermoso que Jesús nos dejó. Estoy sirviendo. Basta de calentar el asiento, hay que levantarse, hay que servir. Estoy sirviendo. No dejes pasar las oportunidades que Dios te pone por delante. Te puso un peso por una persona, te puso un peso por un lugar. Levántate. ¿Cómo estoy sirviendo? Jesús nos enseñó a amar y a vivir en amor, en humildad, en paciencia, mostrando su evangelio con igualdad. Y Él nos promete bendición. Dios, gracias por esta mañana, gracias por Jesús, Señor, gracias por Jesús, gracias por su ejemplo. Ayúdanos a ser más como Cristo, llévanos a ser más como Jesús, Señor. Queremos amarnos unos a otros, queremos servirnos unos a otros. Te necesitamos, Dios. Gracias por tu palabra. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.